Vamos a ver, por ejemplo, les decía yo que en el cuadro típico hay que ir desglosando los elementos. Se miran ahí en su pantalla los elementos del tipo objetivo del cuadro típico. Sí, licenciado. Bueno, licenciado, perdone, es que fíjese que no le escucho mucho. ¿Podría hablar un poquito más alto, por favor? permítame, vamos a ajustar el volumen. Bueno, estamos viendo los elementos del tipo doloso de comisión, específicamente los elementos del tipo doloso de comisión del 123, que es la figura central de los homicidios. Entonces, leamos el artículo 123, por favor. Don Cristian, leamos el artículo 123. Buenas tardes, ¿cómo está, licenciado? Artículo 123, homicidio. Reformado por artículo 3 del derecho del decreto 20-96 del Congreso de la República. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Okay. Entonces, si ustedes miran, comete homicidio así simplemente el que diere muerte a otra persona. El sujeto activo ahí, les decía yo que tiene que ser, como en todos los delitos, una persona siempre que sea mayor de edad y que tenga las facultades mentales, ¿verdad? Porque dijimos que si la persona no tiene esas facultades mentales o no es mayor de edad, está exento de poder cometer delito alguno, ya no digamos un homicidio. Para ser sujeto pasivo del delito de homicidio, únicamente se requiere estar vivo. O sea, porque yo solo puedo matar a alguien que está vivo. O sea, es imposible matar un muerto. Si yo vengo y le disparo a una persona 5 veces o 6 veces, pero esa persona ya no tenía vida, entonces estoy cometiendo una tentativa imposible de homicidio o una profanación de cadáver, dependiendo de las circunstancias en que se den, porque ya la persona está muerta. Si yo mato a un sujeto creyendo que está vivo, no cometo homicidio, sino tentativa imposible de homicidio. Y
por eso es que nuestro Código Penal tiene en la parte de su regulación sobre el iter criminis, que ustedes se recordarán, ¿qué es el iter criminis? Vamos a ver, don Daniel Alejandro o don Ronald Godínez, ¿qué es el iter criminis? Melissa, creo que está levantando la mano. Cristian, ¿qué es el Pues yo no estoy mal, licenciado, creo que es el proceso del desarrollo del delito. Ajá, ¿y qué fases regula nuestra ley? ¿Perdón? ¿Qué fases regula nuestra ley? No sé, licenciado. A ver, Melissa, que quería hablar. La fase interna y la fase externa, licenciado. ¿Y está regulados en dónde? En nuestro Código Penal, Sí, pero ¿en qué artículos? eso sí no lo sé, licenciado. Eso es lo que tenemos que ir viendo. Y hay que ir estudiando porque aquí ya vamos a practicar todo eso que aprendimos en Penal 1. Ustedes vieron en Penal 1 que hay dos fases. La fase interna, que inicia cuando usted piensa o elucubra cómo va a cometer un crimen. Usted dice, yo quiero matar a fulano. Y entonces, cuando usted habla de matar a fulano, empieza a pensar, como tengo una pistola, lo voy a matar con la pistola, o si tengo un cuchillo, con cuchillo. Si lo va a matar usted solo, si va a pedir ayuda, usted empieza a pensar. Pero el pensamiento criminal, cuando no se exterioriza, no es delictivo. Es decir, pensar en que usted va a cometer un delito no genera consecuencias jurídicas. Cuando usted piensa adentro de usted mismo, o mira que va un camión de dinero y dice usted, ¿cuánto dinero era ahí? Si yo lo asaltara o si se cayera una bolsa y yo la pudiera recoger. Todos esos pensamientos que usted puede tener en relación a personas, en relación a cosas, esos pensamientos, como no vulneran el bien jurídico tutelado, pues lógicamente no hay riesgo para el bien jurídico tutelado, son impunes. Y hay un latinazo por ahí que dice cognitatio nemo partitur. Quiere decir que el pensamiento no delinque. Por lo que usted está pensando, nadie lo puede procesar. Eso es en la fase interna. Ahora, en la fase externa, pues ahí sí, ya usted exterioriza su pensamiento criminal. Y eso se da con el artículo 17, por favor, que me lo lea don Cristian, el 17. Con gusto, el 17 del Código Penal. Sí, ahorita solo vamos a hablar del Código Penal.
con esto. Dice conspiración y proposición. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Ok. Según este artículo del Código Penal, que vamos a ver en su momento, fue cambiado cuando se crea la ley contra la delincuencia organizada y algunas leyes especiales. La proposición y la conspiración se califican, el código decía, el Código Penal ordinario, que es la ley general, que solo en los casos en que el código lo señala. Y entonces entre estos códigos, entre estos delitos, teníamos la conspiración para sedición, la conspiración para rebelión, la inducción o ayuda al suicidio, que está en el 128 por ahí, 129. Y veíamos que entonces eran figuras excepcionales y se castigaban por ser figuras excepcionales con una pena proporcionada a la amenaza que estaban haciendo al delito. O sea, no es lo mismo que yo venga y le proponga rebelarnos y cambiar de autoridad, que solo la proposición, si no hacemos nada, va a tener una pena, pero una pena mínima, a que realmente lo hagamos, porque entonces va a pasar de una participación en conspiración, en extorización, a un delito consumado. Por eso es que la primera etapa, la etapa que habla sobre la primera forma de exteriorización, es el artículo 17. Posteriormente tenemos la tentativa. A ver, Melissa, nos ayuda, por favor, que es el artículo 14. Sí, dice, Léanlo, por favor. artículo 14. Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Ok. Entonces, en el caso que nosotros queramos matar a alguien, ya decidimos matarlo y entonces lo vamos a matar disparándole. Entonces nos topamos a la persona, le reclamamos la deuda que tenía, sacamos el arma y le disparamos en el tórax 3 veces y salimos corriendo. Pero una persona, un vecino que es médico, le da los primeros auxilios, llama a la ambulancia, lo llevan rápidamente a la ambulancia y esa persona le hacen una operación y se salva. Ahí usted hizo todos los elementos para darle muerte. Le disparó con un arma que generalmente causa la muerte a un área donde es muy probable que lo mate, pero a pesar de que usted cumplió todo su plan, la persona no murió.
Entonces, no podemos hablar ahí de lesiones, sino que vamos a hablar de una tentativa de homicidio o un homicidio en grado de tentativa, ¿ya? Porque estos son, como les dije, delitos de resultado. ¿Quién me dice, según el resultado típico, qué clase de delitos existen? Vamos a anotar ahí, vamos a ponerle un punto adicional en su primer parcial al que me diga respuesta completa según el resultado típico, qué clase de delitos existen. Doctor licenciado, ¿Sí? estaríamos hablando delito doloso, culposo, consumado, ¿no? No. Esa es la intencionalidad. El doloso es con intención y el culposo es porque usted no guardó, digamos, el deber de cuidado promedio, que ya, digamos, es otra concepción que no la que tiene nuestro código de negligencia, imprudencia e impericia, sino que más no haber guardado el cuidado promedio al realizar la acción. Vamos a ver, don Cristian Mancilla. ¿Podría ser también, puede ser delito contra las personas? No. Todos los delitos van contra personas porque guardan bienes jurídicos. Minor loss. Sí, perdone. Pueden ser los delitos económicos, de la salud pública, la administración pública. No. Esos son los bienes jurídicos, no las clases por el resultado típico. María Guadalupe. Sí, buenas tardes, licenciado. Podrían ser los delitos de daño y de peligro y los delitos instantáneos y permanentes. No, son clasificaciones distintas. Tiene una, pero las otras no. ¿Puede repetir la pregunta, licenciado? Disculpe. Miren, como no estamos en penal 1, se las voy a explicar mejor. Por el resultado típico, hay delitos de resultado y el delito de resultado es el que produce un cambio en el mundo exterior y ese cambio se origina de la acción que realiza el sujeto activo. Por ejemplo, yo vengo y le disparo a la persona como Melissa le disparó al sujeto que quería matar. Ella le dispara y esa acción de disparar, cuando recae en el sujeto, posteriormente le causa la muerte. Es decir, hay un cambio que modifica el mundo exterior porque antes estaba vivo y después va a dejar de existir, va a estar muerto. En el robo, por ejemplo, yo vengo y le digo a una persona amenazándolo con un cuchillo, deme su celular o lo mato. Antes el celular estaba en propiedad de su dueño. Con el robo, el celular va a pasar al asaltante. Entonces hay un cambio porque la persona pierde su celular. En el caso de la violación, por ejemplo, que la violación
ataca el bien jurídico, libertad sexual. Si a una persona, a un hombre o una mujer, porque ahora ya es a cualquiera de ambos, sin la voluntad de ellos, hay una penetración en cualquiera de sus cavidades sexuales, hay una contravención porque antes él tenía la libertad de escoger con quién tiene relaciones y con quién no, pero si lo violentan, esa libertad se pierde. Lo mismo que si aprovechan de él porque está dormido o está inconsciente, eso también es un delito de violación. Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que en los delitos de resultado siempre va a haber una modificación en el mundo exterior por la acción que está realizando el sujeto activo. Siempre hay un cambio en el mundo exterior. Esos son los delitos más frecuentes, son los delitos de resultado. Y por ser delitos de resultado, y que puede ser que no lleguen a consumarse, porque ellos intentan pero no se logra consumar, aceptan el grado de tentativa. Es decir, solo en los delitos de resultado hay posibilidad de tentativa, porque lógicamente yo, así como le pasó a Melissa, yo le disparé 3 veces, pero por las circunstancias de la rápida ayuda y la intervención oportuna del vecino que era médico, lógicamente la persona no murió. Entonces, al no morir, el delito queda, de acuerdo al artículo 14, en grado de tentativa. ¿Sí? Y todo esto lo hablábamos y lo traíamos a luz porque tenemos también ciertos delitos en que el objeto del delito, o sea, la persona contra la que va a dirigirse el delito, digamos, no puede consumarse el delito. Y les decía el ejemplo de cuando alguien quiere matar a un muerto. Para que pueda cometerse un delito contra la vida, la persona tiene que estar viva. Así como cuando hay una violación. Si usted encuentra a una mujer fallecida, esa mujer desde que murió ya no tiene su derecho, porque ya está muerta, el derecho de libertad sexual, o un hombre. Y entonces, si usted abusa sexualmente de una mujer o de un hombre, entonces no va a estar teniendo un delito de violación, sino va a tener un delito de tentativa imposible, porque el objeto de ese bien ya no está en condiciones de violarse el bien jurídico que lo protege. Habrá otro delito, como les decía, como la profanación de cadáveres, pero no el delito de violación o de muerte. También en la tentativa imposible, leámoslo por favor, don Jesús Edrio Rosales. Veamos el artículo 15. Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha? Sí. Tentativa imposible. Si la tentativa se efectuara y con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza
que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. Entonces, ya vimos el caso de que el objeto resulta imposible. Cuando la persona está muerta, no, ya perdió sus derechos y entonces, lógicamente, no es susceptible de cometer esos delitos. Por ejemplo, si usted agarra piedras que están en un área municipal, no podría hablarse de robo porque las piedras en sí no son propiedad de nadie, o el aire. Ese es un objeto que no está protegido porque ese aire no tiene, digamos, manufactura humana, no es un bien, es una cosa. Y entonces, si usted se pone a coleccionar rocas o caracoles del mar, que el mar expulsa, ahí no hay robo ni hay hurto, porque eso es parte de la naturaleza. Salvo que esas rocas las hubiera pintado y hubiera, digamos, las hubiera elaborado otra persona, porque ahí dejan de ser cosas y pasan a ser bienes. Acuérdense ustedes de su derecho civil. Cuando hay una cosa que es apropiable y cuando hay un bien, que el bien sí es propiedad de una persona. ¿Ya? Estamos hablando de cosas, no estamos hablando, por ejemplo, de frutos, porque el fruto sí ya tiene una concepción distinta. Por eso el derecho penal va de la mano con todas las demás ramas del derecho. Y finalmente, don Carlos David López, hablemos del desistimiento. Léalo, por favor. Buenas tardes, licenciado. Desistimiento. Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se aplicará sanción para los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Artículo 16. El desistimiento es el arrepentimiento, realmente esa es la figura más exacta. Yo entro a una tienda donde pretendo asaltar la tienda, pero cuando entro y veo que es una ancianita que lo único que tiene para defenderse es una cruz que carga de crucifijo, pues yo vengo y le pido el dinero, pero después me da un arrepentimiento por valores morales que me han inculcado, entonces le digo, no, disculpe, quédese con ello y me voy. Lógicamente, si él se arrepiente y no consuma el delito, miren la diferencia. Cuando hay tentativa, yo hago todos los actos idóneos, pero algo me impide, algo externo, me impide que yo cometa el delito. En el desistimiento, yo puedo cometerlo porque no hay cosa que me impide, pero yo me arrepiento y no lo cometo. Solo sería delito si yo en el trayecto de esto rompo un vidrio, por ejemplo. Entonces me podrían acusar por el delito de daños, pero no por robo, porque yo tuve la oportunidad de tomar las cosas y no lo hice.
Entonces solo se me sancionará por el delito que cometí. Lógicamente, no podemos estar viendo esto en cada delito porque se supone que ustedes ya lo saben. Yo solo se lo estoy explicando ahorita porque es bien importante para los delitos de resultado y los delitos, las distintas fases en que se puede quedar un delito. ¿Y cómo voy a poner yo tentativa imposible de un delito? Si es el homicidio y yo quiero matar a una persona con un banano, lógicamente con un banano no es el medio ideal para matarlo. Entonces sería, ahí se entiende que yo estoy loco o que yo estoy fuera de razón. Tentativa imposible de homicidio, y el fundamento legal, que es lo que ustedes tienen que poner, es el 15 y el 123. ¿Ya? Si es tentativa, el 14 y el 123. Si es desistimiento, el 16 y el 123. Sí, don David. Licenciado, perdone la pregunta. ¿Sería tentativa imposible? Le pregunto, ¿sería tentativa imposible si una persona, verdad, va a asaltar pero con una pistola de juguete? No. Ya que no. Mire pues. Ajá. ¿Cuál es el objetivo en el robo? El objetivo en el robo es intimidar a la persona. Entonces, si el delincuente usa una pistola de balines, una pistola de juguete, usted no está en posibilidad de saber si dispara o no dispara. ¿Me entiende? O sea, el objeto de usar un arma, sea auténtica o sea falsa, es intimidarlo. ¿Ya? Pero eso lo deberíamos estar viendo en el robo, no ahorita. ¿Ya? Pero es intimidarlo porque ahí no interesa que sirva para el fin, porque el fin no es agredirlo. El fin es asustarlo. ¿Ya? Entonces, sea verdadera o sea falsa, el delito se comete. ¿Ya? Y gracias por ser el representante del aula. Fuera tan fino de regresar a lo que es lo que hablaba de los artículos. ¿Qué artículos mencionó? Fuera tan amable, Lick. Mire, todos los de todos los del intercrímenes. 17, 14, 15 y 16. Además, que existen ciertos delitos que rompen el principio de acto preparatorio, que de entrada es impune, que también están contemplados en el código como un adelantamiento al derecho penal y que sí son delitos. Por ejemplo, la tenencia de instrumentos que sirven para falsificar billetes o para falsificar sellos. Esos instrumentos, su sola tenencia ya es delictiva, ¿no? Que no se estén... Juan, tu micrófono. ¿Verdad? Apaguemos los micrófonos, por favor, y continuemos. Entonces, vimos sujeto activo, sujeto pasivo. No se hace aquí ninguna alusión a algún medio. O sea, usted puede cometer el homicidio
con medios materiales o inmateriales, siempre que usted los domine y los use. Por ejemplo, hay personas que le ponen la mano a usted y pueden dar un golpe y le rompen un órgano interno o le detienen el corazón, pero son personas que han estudiado esa técnica de ataque, no es cualquier persona, ¿verdad? Y entonces, pero si lo hacen, lógicamente es lícito que se hable de homicidio. Inclusive, dependiendo del caso, se podría hablar de asesinato, pero el homicidio no tiene, por eso es que es homicidio simple, no tiene ningún medio o modo de cometerlo. Puede ser con golpes, puede ser con sumersión, puede ser asfixiándolo, puede ser el homicidio, se presta a todo, pero dependiendo del medio, el delito se puede agravar o se puede atenuar. Entonces hay que estar muy atentos a cuál es el medio que se está usando para efectos de agravación o de atenuación de la pena. El resultado típico, ya lo hablamos, la muerte y la relación de causalidad se establece por el juez cuando realiza un juicio ex ante de la situación de la persona, donde establece que fue la acción de esa persona la que provocó indubitablemente la muerte del sujeto o al menos la tentativa, el riesgo de la muerte de esa persona. Pero eso ya es algo más procesal y entonces aquí prácticamente ya se lo damos, ese elemento ya se lo damos por hecho, porque solo se podría saber viendo las circunstancias de cada caso. Bueno. En la gráfica que vimos sobre el siguiente elemento, que es el elemento subjetivo del tipo doloso de comisión. Bueno, dijimos que era un delito eminentemente doloso, salvo la figura del homicidio culposo que se da mucho cuando hay accidentes. En los delitos dolosos, el ánimo específico, el dolo específico, es el animus necandi, o sea, el dolo de muerte. Pero además, en el tipo subjetivo también pueden aparecer otros elementos subjetivos que van a modificar la intención del sujeto. Por ponerles un ejemplo, hay una madre que tuvo relaciones sexuales con el novio, queda embarazada, el novio la abandona, los papás muy conservadores la sacan de la casa, le quitan todo el respaldo, ella tiene que ir a trabajar y a ganarse la vida, y ustedes saben que el trabajo para mujeres embarazadas pues generalmente no es fácil,
pero ella consigue estar de pepenadora, levantando basura y todo, porque la municipalidad la contrata. Y entonces, por todas esas situaciones extremas que ella vive, cuando el bebé nace y dentro de las 72 horas de que nace, ella le da muerte. Eso es, busquen ahí en su código, el infanticidio. Y lo leemos, por favor. A ver, preguntas, Cristian Mancía. Iba a leer sobre el infanticidio. Léalo, pues. Artículo 129. Uh-huh. La madre que, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Okay. Si ustedes miran, el delito sigue siendo doloso, pero aparecen otros elementos psicológicos, que es la alteración psíquica por motivos ligados a su embarazo o a su parto, pues, que la hacen a ella actuar, digamos, en un estado mental limitado, porque esa persona ha vivido mucho trauma, esa persona ha tenido mucho rechazo, la depresión postparto, muy bien, y las fiebres, a veces se dan también las fiebres causadas o provocadas por el alumbramiento, más todo el estrés, hacen que la persona mate al bebé. Lo clásico, lo lógico, es que una madre dé la vida por su hijo, que una madre es el ser más sacrificado y dispuesto a todo por su bebé. Entonces se entiende que si le da muerte, ella no estaba psicológicamente bien o físicamente bien. Y entonces en este caso, el homicidio deja de ser homicidio simple para convertirse en un delito de infanticidio en el 129, porque aparecen otros elementos psicológicos que disminuyen la culpabilidad. O sea, esto se los hago para ver que el homicidio simple no tiene ese tipo de situación, y si aparece una situación así, hay que buscar en dónde lo encuadramos, y va a estar encuadrado en el 129. Don Francisco Ismael. Buenas tardes, licenciado, gusto de saludarme. Solo con una consulta, perdone, para confirmar a ver si estoy captando de manera correcta este artículo. Para que sea infanticidio, la primera condición es que la madre tenga algún problema psíquico, digamos, o físico que le cause algún problema mental, ¿verdad? Pero la segunda condición... y la segunda condición sería que no hayan transcurrido más de 3 días. Exactamente, 72 horas. Y una pregunta. Sí, perdóneme, sí, ¿qué pasa si transcurren estas 72 horas? ¿Ya no se considera infanticidio sino que homicidio? Ahí podría inclusive ser parricidio, porque entonces la figura ya se agrava. La madre que da muerte a un hijo
comete parricidio, que es un delito agravado, que lo tenemos en el 131, pasada las 72 horas. Ok, licenciada, esta vez se lo agradezco mucho, muy amable. Bueno, pero vamos a un punto que me interesa mucho tratar. Ayer hablábamos de que el Código Penal protege la vida no consumada, la vida no dada y la vida que surge del nacimiento en adelante. Entonces vemos que tenemos varios momentos. En Guatemala, con solo el hecho de la concepción, cuando el esperma ingresa en el óvulo y, digamos, ya empieza a desarrollarse el ser humano, está protegido. Esa es la teoría de la concepción, constitucionalmente aceptada, siempre que nazca con la famosa vialdad, ¿sí? O sea que el niño va a nacer por sí solo. O si tiene complicaciones, pueden ser subsanables. Siempre que nazca en estas condiciones de vialdad, se protege desde que la persona queda embarazada. O sea, hay un proceso, ustedes saben, entra el esperma después, con el óvulo baja, se ubica en la madre y se empieza el desarrollo de la matriz. Estamos hablando de que hay un feto y en ese momento empieza la protección penal. Hasta el nacimiento. Y del nacimiento a la muerte. Entonces, aquí hay dos momentos muy importantes a establecer para ustedes. El primero es cuándo se da el nacimiento. Esto también lo debieron haber visto en alumno, pero si no, se los vamos a explicar así muy sencillamente. Guatemala acepta la teoría de la separación de cuerpos. Es decir, cuando el bebé nace, sale del cuerpo de la madre y respira, está vivo, no importando que esté vinculado todavía por el cordón umbilical, ese bebé ya nació. Ahora, si le pasa algo en el trayecto de que está naciendo, si le echan algún ácido, le meten alguna vacuna, hacen cualquier maniobra para que muera antes de que el bebé nazca, eso se considera aborto. Desde que nace, o sea, aunque esté vinculado al cordón umbilical, se entiende que el niño ya nació. Y por eso es que los doctores ponen la hora en que nació. ¿Ya? Ese es un dato que se pone en toda acta de nacimiento. ¿A qué hora nació él? Disculpe para las personas que estén, me imagino que bostezando, pero es un dato que les va a servir de mucho a ustedes porque es la teoría que se acepta en Guatemala de cuando se considera que un niño nace.
En cambio, cuando nos vamos al otro lado, a la muerte, ustedes saben que por accidentes, por situaciones, las personas pueden crear o tener una situación de estar vivas por medio de máquinas que las hacen respirar artificialmente. Es decir, son situaciones en que la persona vive, pero ya está, se puede declarar que ya hay una muerte cerebral. Y entonces, cuando la persona deja de existir, es cuando los médicos declaran la muerte cerebral. Hay gente que tiene esperanzas y puede tener un año, si tiene los recursos, a la persona conectada a las máquinas. Pero hay gente que dice que si llega a la muerte cerebral, prefiere donar sus órganos para que los utilicen otros seres humanos. Eso ahora es muy común. Pero para poder disponer de los órganos, la gente todavía tiene que estar viva en algunos casos. El corazón, por ejemplo. Y entonces se hace la operación de la persona que está falleciendo a la persona que va a recibir el trasplante. Entonces, por eso es que se ha decretado la muerte cerebral consentida por los parientes, o si la persona ya manifestó en un documento válido que acepta la muerte cerebral para donar órganos, con ese se le puede desconectar de la máquina toda vez que terminen los procedimientos de donación. ¿Ya? Sí, doña Nini Ramajo. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta, fíjese que a mí siempre me ha llamado la atención lo de donar mis órganos si en algún momento dado por algún accidente o como en el caso que usted está poniendo, de que pues hay una muerte cerebral y pues en algún momento dado pues lo tienen que desconectar a uno de las máquinas. Pero mi pregunta siempre ha sido, uno hace un documento y, por ejemplo, si quiero donar retinas, corazón o algún miembro de mi cuerpo, porque en algún caso yo pues esté en una situación así, se va a la organización, a algún lugar en específico, se firma algún documento o hasta en el momento que uno presenta esa situación o ese cuadro, uno hace esa, como da esa autorización. Mire, como generalmente ya cuando se llega a esos extremos, usted ya no habla. Ya no puede decir nada. Ajá. Tiene que hacer antes. Se lo puede manifestar al esposo, puede hacer una declaración jurada para que el esposo la use, porque hay veces que el esposo está de acuerdo con usted y hay veces que los papás no quieren, o al revés. Entonces a la persona a la que no esté anuente y que usted crea que se va a oponer a que se cumpla su voluntad de donar órganos, es a la que hay que darle una disposición testamentaria, puede ser también, donde se diga un acta, donde se diga que usted, en caso de estar en esa situación y que ya no haya posibilidad de recuperación, porque por eso es muerte cerebral, está anuente a donar sus órganos. Ah, ya, muchas gracias. La familia puede oponerse y entonces es un juicio en el que realmente
puede ser que hasta no prevalezca su voluntad. Ah, ya, muchas gracias por la información, licenciado. Vale. ¿Quién tenía preguntas? Es importante que este tema lo veamos así, bien básico, porque todo lo que no sea homicidio simple, va a haber que encuadrarlo, ya sea en una figura atenuada o en una figura agravada. Y entonces es importante que veamos todos los elementos que incluye el homicidio simple. Sí, si hay donaciones de hígado, de retina, de riñones, que en esos de riñones es más fácil porque la persona dona un riñón y se puede quedar viviendo con otro. Dona un pulmón y se puede quedar viviendo solo con uno. Pero sí, ahí es más fácil porque la persona está viva. En cambio, cuando ya, digamos, nada más se puede hacer el corazón, por ejemplo, que es un órgano que si se le quita a la persona la van a matar, solo se puede hacer cuando ella esté muerta cerebralmente. Bueno. Licenciado, perdón, en Guatemala sí hay instituciones que sí hacen o sí aceptan donación de órganos. Es que estaba leyendo un comentario en el chat donde dice una compañera que en Guatemala no existe la donación de órganos porque no tienen como los equipos necesarios para mantenerlos vivos o que puedan hacer el trasplante necesario. No bien, sí hay. Sí existe. Lo que pasa es que generalmente son, digamos, no son muy económicas, sino que hay costos ahí que hay que superar y hay listas inmensas. Ingrid Guadalupe. Sí, para aclararle a Nínive. Fíjate, Nínive, que yo trabajé en hospital. Lo que no existe es que tú puedas firmar un documento y que estás donando tus órganos. No hay, acá en Guatemala todavía no está aprobado. Sí hay que, digamos, tu hijo, tú estás mala del hígado, digamos, tienes una cirrosis. Viene tu hijo y tiene la misma compatibilidad. Él puede donarte un pedazo de su hígado, pero es en persona viva. Pero persona muerta no. Y sí hay documentos en los hospitales donde eximen a los médicos por cualquier cosa que suceda en sala de operaciones para que no la familia no pueda decir que hay homicidio, que lo intentaron matar. Todo eso se llena en documentos también en los hospitales. Compañera, disculpe que yo discrepe con usted. Sí hay disposición de órganos en Guatemala y los documentos, fíjese pues. Los documentos donde usted libera, y le digo porque yo me hice una operación craneal cabal cuando estaba en segundo año y por eso estudié el caso. Yo no puedo decir en un documento previo a que me operen, si soy mayor de edad, que yo libero al hospital de toda responsabilidad, porque eso realmente no tiene validez. Aquí en Guatemala se le ha dado mucha fuerza a eso, pero si yo veo la ley, si el doctor me operó a mí usando el protocolo adecuado, cumpliendo todas las normas de su profesión, y yo muero, aunque no tenga ese documento, él no va a tener responsabilidad médica porque no cometió ningún
ninguna omisión al deber de cuidado. Pero si yo vengo y al momento de operar cometo un error en el protocolo, no obro con la debida diligencia, el afectado me puede demandar y cuando se establezca cuál fue el error, se le puede castigar por un delito culposo y se puede demandar económicamente. De estos hay sobrada jurisprudencia en los tribunales de Guatemala. Personas que han entrado por una complicación para una apendicitis y les han dejado gasa, dejado cuestiones y eso les provoca la muerte. Eso a diario se da. Hay casos y no es por... Pero en el ICS es muy común que usted entre por una apendicitis y que le amputen una pierna. O sea, son cuestiones que sí se han dado. Es más, yo recuerdo, porque tuve la oportunidad de conocer el caso de una señora que se llamaba Marta Hernández, que el ICS, después del trabajo de posparto, le dejó materia en la matriz y murió, y el caso lo llevó el licenciado Robles y él ganó el caso y demandó económicamente al Estado por la imprudencia médica, porque el Estado es responsable civilmente de eso. Entonces, claro, los hospitales siempre se cuidan la espalda y se garantizan, digamos, actuar libre, firmando uno esa liberación de cargos. Pero esa liberación de cargos solo se da si realmente actuaron con la debida diligencia. Si usted cree que hubo algo malo, peor si usted tiene un amigo médico que le dice que algo falló, se puede volver a hacer la necropsia y se determina qué fue lo que pasó. O sea, sí hay casos en Guatemala de eso. Don Jesús, Como el caso de Valeria en Teniscán, la niña que se le pasaron de anestesia, por ejemplo, que sí le fue comprobado. sí. Y aunque ella haya firmado esa liberación de responsabilidad, eso va a ser, digamos, un delito culposo. Hay un Sí, caso era una menor de edad, cabal, de 3 años la niña, cabal. Ahorita hay un caso de una señora que estaba demandando a 3 médicos, 4, por un trasplante de órganos de un riñón. Pero la principal situación, y se los digo porque yo tuve la oportunidad de conocer el caso, así externamente, es que entre las pruebas de cargo está que el riñón se encontraba en donde mandan los órganos ya para desecharlos. Entonces, un órgano que estaba ya en determinado líquido para conservarlo y hacerle prueba, eso ya no se puede usar para el traspaso digamos, a otro ser vivo. O sea, ahí hay un error. La señora le tenían que quitar, operar el riñón. Pero el doctor, y él sí cometió, él en persona, cometió la imprudencia de extirparlo, porque hace como 20 o 15 operaciones diarias, pero los demás, los asistentes,
están libres de toda culpa. Inclusive hay un conocido mío que venía a especializarse en Brasil y llegó a ver esa operación solo por verla. Él no intervino en nada y lo están procesando. O sea, desgraciadamente, la mala práctica médica hay que tener cuidado en los dos lados. En no satanizar a los médicos por algo y tampoco en liberarlos de responsabilidad cuando la tienen. Vamos a ver, don Jesús Elio Rosales. Ya casi se me olvidaba. Solo para agregar, licenciado, sí hay instituciones, está el banco de córneas. Esa es una de los que usted puede donar. Pues es un órgano, ¿verdad? Las córneas. Solo para agregar. Y doña Carolina Elizabeth. Buenas noches, licenciado. En relación a esto, pues también es importante el hecho de que cuando un médico realiza algún tipo de intervención que no lo haga de una forma correcta, pues ya se caería una mala praxis, ¿verdad? Que en su momento podría demandarse como negligencia médica. Ahora, en el caso que ya fuera una cuestión como un tráfico de órganos u otra situación. Eso es un delito aparte. Sí. Eso ya es un delito, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, por favor, les voy a poner una tarea para el lunes, además de lo que ya tienen para el viernes. Vamos a ver, para el día lunes, vamos a ver los delitos del 123 al 132 y vamos a comprar, bueno, no la compren, yo se las voy a subir, la ley de femicidio. El que quiera comprarla, cómprela, el que no, yo se la voy a subir para que me lean el artículo 6. Toda la primera parte del 1 al 6 y el 6. Por favor. Se lo vamos a poner también en Classroom. Vieron que hoy ya estaba subida las instrucciones para hacer el trabajo. Que leyera los 46 artículos, ponen de qué trata ese artículo y después en el pacto y en la convención solo el número del artículo que los contiene o que contiene esa protección. Perdone la molestia, fuera tan fino de repetir lo de la tarea para el día lunes. Disculpe la molestia. Mire pues, tienen que leer del artículo 123 al 132 bis, 32 teres, y no estoy mal, todo lo que son homicidios atenuados y homicidios agravados, y además los primeros 7 artículos de la ley contra el femicidio. ¿Sí? Eso también, de todos modos, yo se los dejo por escrito en Classroom para que se fije bien la tarea que tienen que hacer. ¿Ya? Muy amable, Lick, muy fino, gracias. Bueno, Gracias, licenciado. feliz noche, con cuidado, los dejo para... Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche.